Contenta de tenerte en el programa y de trabajar este tema porque creo que es parte de las grandes preocupaciones, especialmente de los padres y también de los educadores. Ahora, cuando decimos que el doctor Diego Tapia Figueroa es terapeuta sistémico y desde la terapia sistémica hay una máxima que dice que no se hace diagnóstico y no se etiqueta. Entonces, lo primero que me ha sorprendido del seminario es adolescentes problemáticos. ¿Cómo así problemáticos? Realmente va a ser adolescentes difíciles. La idea de poner problemáticos era como para responder a la preocupación que tienen los padres y educadores. Y fue más bien una decisión de la organización que es Psicoactiva y su grupo quien organiza este seminario, ¿no? Uh-huh. Entonces con Andrés Burneo a la cabeza. Sin embargo, efectivamente la idea no es verlos como un problema, sino más bien verlos en una etapa de la vida que todos hemos atravesado. Además, pensemos que la idea de la adolescencia es una idea como todas las humanas que son construcciones culturales. Para los griegos la adolescencia, por eso te preguntaba al inicio un poco en broma cómo estás, me faltó agregar que en plena adolescencia, y porque para los griegos la adolescencia, los antiguos griegos, duraba hasta los 50 años. Oh, qué belleza, soy adolescente, gracias Diego, estoy en la mitad de la adolescencia casi. Entonces, realmente, sí, desde estas perspectivas sistémicas del construccionismo social, en donde vemos lo que pasa en los sistemas familiares, no como un problema de alguien en particular o como culpa de una persona, sino como algo que tiene que ver con las relaciones. Efectivamente vemos que los desafíos que plantea esta etapa tan compleja en la vida de todos son innumerables y van renovándose y van cambiándose y van actualizándose, son distintos. Sí, hay muchas similitudes entre nuestra adolescencia y la de nuestros hijos o nuestros nietos. Sin embargo, los adolescentes de ahora no son los adolescentes que fuimos nosotros. Así es. Ahora, si es que nos remitimos solamente al término adolescencia, desde esta perspectiva que acabas de plantear, que es una construcción cultural, ¿qué significaría? Sí, significa que hemos aceptado, digamos, para explicar mejor cómo funcionamos los humanos y cómo son las transformaciones de lo humano, hemos hecho divisiones aleatorias, arbitrarias, pero que de alguna forma nos ayudan a comprendernos mejor. Por ejemplo, decimos que hay ciclos vitales en las vidas de las personas y las familias, ¿no? Cuando una pareja se conoce, se enamora, luego se casa, luego tal vez tiene hijos, luego los hijos van a la escuela, luego van al colegio. A esa etapa que puede comenzar a partir de los 12, 13 años, la empezamos a llamar adolescencia y dura generalmente hasta en términos convencionales, hasta los 18. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, dura hasta los 25. ¿No? Uh-huh. Entonces sí soy adolescente. Efectivamente. Y varía también de acuerdo a las culturas, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas a fines del siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX, no se hablaba de niñez, por ejemplo. La niñez también ha sido una construcción cultural. Eso comenzó a partir del fines de las décadas del siglo XX, ¿no? Porque antes alguien que cumplía 6, 7 años estaba listo para comenzar a trabajar. No existía la idea de niñez, de que eres niño y que hay una etapa de protección, crecimiento, de tutela de parte de los adultos, no. Una vez que ya aprendiste a hablar y sabías caminar, debías ir a trabajar. Y algo de eso se mantiene si tú piensas en la cultura andina, donde los niños campesinos tienen no digo que esté bien o esté mal, hablo solamente de estas construcciones culturales, de estas cosmovisiones que tenemos. Se considera que los niños deben ir a ayudar a los padres en el campo, lo cual significa largas jornadas de trabajo, ¿no? Muchas veces explotados, etcétera, etcétera. Entonces, esta construcción cultural nos plantea una serie de desafíos, por eso el enfoque va a ser ese, ¿no? Adolescentes difíciles, porque la dificultad de los adolescentes de alguna forma nos dice de las dificultades de los adultos para relacionarnos con los adolescentes, ¿no? Porque somos nosotros los que no entendemos bien qué mismo necesitan. Y tal vez nosotros no logramos entender qué necesitan ellos, porque tampoco ellos lo entienden. Uh-huh. Y claro, lo que suele ocurrir es que ese niño o esa niña amorosos que siempre están buscando, no siempre, bueno, pero que están como
a la expectativa de la atención de papá y de mamá, de repente ya no, algo cambió. Y por ahí los padres dicen, es totalmente diferente, casi que es un desconocido este hijo, esta hija para mí. ¿Le está pasando a usted algo de esto, de lo que estamos hablando con el doctor Diego Tapia Figueroa? ¿Tienen ustedes un hijo, una hija adolescente y algo de lo que ellos hacen, la forma en la que se comportan, les preocupa? Pues vamos a la pausa comercial y a la vuelta ustedes pueden llamarnos al 243-9231 o enviarnos un mensaje de texto al 9098 y así compartir este tema que abordamos hoy. 3 de la tarde, 22 minutos. Adolescentes difíciles o problemáticos. Antes de continuar con el tema, Diego, yo quisiera que por favor le des a las personas que están en la ciudad de Loja la información relativa al seminario, porque si es que ellos están interesados, de repente todavía tienen tiempo de participar de esto que tú vas a compartir con ellos, con la gente de la ciudad de Loja en estos próximos días. Sí, este es un seminario organizado por la Fundación Psicoactiva que dirige Andrés Borneo, que siempre está proponiendo este tipo de temáticas a favor del bienestar de las familias lojanas y ecuatorianas. Entonces es gracias sobre todo a su esfuerzo, a su profesionalismo y a su entrega que se pueden realizar este tipo de seminarios. El seminario va a ser el 16 y 17 de mayo, de 8:30 a 6 de la tarde. La sede va a ser el Hotel Bombuscaro. Las personas que deseen participar pueden acudir a este Hotel Bombuscaro y allí inscribirse directamente. El enfoque que vamos a dar en el seminario es a tratar primero de comprender cuáles son los dilemas, los conflictos y las dificultades que se atraviesan durante la adolescencia, qué hace que sea tan complicado, complejo y a veces duro relacionarse con hijos adolescentes o con estudiantes adolescentes, y al mismo tiempo cómo así esos adolescentes hacen tantos síntomas de todo tipo y naturaleza: alcohol, drogas, promiscuidad, con violencia, pandillas, etcétera. Y además de comprender cómo así se producen ese tipo de dinámicas y fenómenos, vamos a ver y hablar de cuáles son las alternativas, tanto terapéuticas como educativas, para enfrentar estos dilemas como adultos, como padres, como madres, como educadores y como terapeutas. Es decir, se van a proponer herramientas concretas y específicas para relacionarnos con el mundo adolescente. Bien, ¿cuáles son aquellas dificultades que son más notables en esta etapa de la adolescencia? Bueno, van desde lo que sabemos, lo obvio, ¿no? Los cambios cotidianos en el físico de un adolescente, de un joven, que son cambios hormonales de una naturaleza devastadora. Digo devastadora por profundos, por dramáticos, porque de un día a otro te aparecen partes en el cuerpo que ayer no tenías. Uh-huh. Entonces de repente eres un desconocido en tu propia piel. Sí, entonces, claro. Y eso te genera inseguridad. Piensa que la etapa esta de la adolescencia es donde uno más busca aceptación de los otros, ¿no? Y los otros más importantes ya dejan de ser, en términos relativos, los padres, y comienza a convertirse en el punto de referencia más importante el grupo de pares, los amigos, los compañeros de colegio. Y de ellos se busca sobre todo ser aceptados, de ellos se busca la aprobación y el reconocimiento. Y por eso es tan doloroso para muchos adolescentes cuando esos pares no los aceptan o los juzgan o los critican o los excluyen. Leía una noticia, por ejemplo, grave y peligrosa, que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con el más alto índice de bullying, de acoso escolar, ¿no? Qué horror. Ya también en el bullying estamos, ¿no? Porque ya en el embarazo sí. adolescente estamos también en el segundo lugar en la región. Sí, entonces, esto significa que estas personas, ¿no? Estos seres humanos que están en esta etapa de la vida, están muy vulnerables. Uh-huh. Y si además encuentran hogares, casas, puntos de referencia en donde no se les ofrece empatía, respeto, donde no se les trata como lo que son personas, seres humanos que merecen respeto, sino son especie de cuarteles con vigilancia, a veces cercana, pero otras veces a control remoto o a través de otros, donde se les prohíbe todo sin darles explicaciones, donde con la idea de ponerles límites o proponerles pseudovalores, lo que se les hace es realmente
amaestrar a través del miedo, del castigo, de la culpa y de la violencia, esas son formas totalmente contraproducentes, ¿no? Lo que los adolescentes más necesitan es encontrar interlocutores que estén abiertos a comprender sus necesidades, sus dudas, sus deseos, es decir, abiertos a dialogar. Si algo necesita un adolescente es alguien capaz de conversar con él o con ella. Ahora, Diego, sí es verdad que hay estas formas de educación que son restrictivas y que impositivas. También yo he visto con mucha frecuencia ahora estos padres que casi que se desentienden, ven a los hijos como desconocidos y se desentienden de lo que significa también una normatividad que es necesaria, unos límites que tienen que estar claros también, porque si un adolescente no sabe cuál es la cancha que está trazada, en dónde tiene que jugar y hasta dónde puede llegar, de alguna manera también con su comportamiento empieza a pedir esos límites y muchas veces va en contra de sí mismo precisamente porque no ha logrado comprender hasta dónde y cuáles pueden ser las consecuencias de su comportamiento. Tienes razón. De los límites vamos a hablar en el seminario, es decir, cómo proponer límites humanos y respetuosos a los adolescentes. Ahora, en esto, realmente, cuando, por ejemplo, si es que hay pareja, cuando la relación de pareja funciona, los límites para los hijos están claros, ¿no? Porque, y además, tengamos en cuenta algo, que los adultos encarnamos el límite, es decir, nosotros con la forma en que tratamos a nuestra pareja, con la forma en que tratamos a nuestros hijos, con la forma en que tratamos a los otros parientes, amigos, conocidos, colegas, jefes o empleados, estamos proponiendo una escuela de lo que son límites a los adolescentes. Pero va a ser difícil que los adolescentes respeten límites cuando sus propios padres y sus propias madres son personas que no tienen idea de los límites y no tienen ningún respeto ético por los otros. No existen los otros para muchos adultos. Entonces, ¿cómo queremos que los otros en cuanto legítimos otros que hay que tomar en cuenta, considerar, respetar? Porque, es decir, el buen trato significa diálogo. Cualquier relación que excluye el diálogo empieza a ser maltrato, ¿no? Entonces, habría que ver si es que en la relación con los adolescentes nosotros realmente dialogamos con ellos. Y dialogar significa abrirse a la verdad del otro. Ajá. Y si es que hay una relación de pareja en la que existen formas de maltrato, muchas veces es tan extraño que los padres se pregunten, ¿no? ¿Por qué mi hijo grita tanto? Cuando en realidad, como tú bien dices, estamos modelando ese tipo de comportamiento. Fíjate esta pregunta que nos traen acá en el 9098, me dicen lo siguiente. Hola, me dice, tengo un hijo de 16 años. Me contó que tiene sexo con su chica y en mi casa. Como salgo a trabajar, él se queda solo después del colegio. Los padres de la chica se enteraron y fueron a hablar con nosotros en modo de reclamo. Ahora le prohibieron a ella que esté con mi hijo. Él está tranquilo, aparentemente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Este es otro de los temas complicadísimos ahora para los padres, ¿no es cierto? Afrontar la vida sexual de los adolescentes, a qué etapas, en qué momento la deben iniciar. Y, por ejemplo, en esta situación, mantienen las relaciones sexuales en mi casa, dicen. ¿Esto es correcto o no es correcto? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Es apropiado o no? ¿Se permite o no se permite? Habría que saber, es decir, cada situación es específica y cada familia tiene sus propias particularidades, ¿no? Es decir, pensemos, ¿qué hacen los adultos cuando se sienten solos? Por no agregar tristes y abandonados. No digo que haya que tener sexo cuando uno está solo, triste y abandonado, y que está bien que así lo hagan los adolescentes, pero quiero decir, si los adultos mismos a veces no pueden con ellos mismos, teniendo toda la experiencia de vida que tienen, pensemos en quién es adolescente, ¿no? Y no tiene, insisto, espacios de socialización. Los adolescentes lo que más necesitan son espacios de socialización en los cuales se sientan que pertenecen, que son reconocidos, que son legitimados. Por eso es tan importante proponer a los adolescentes que se vinculen con grupos de otros pares que hacen cosas divertidas, en donde también pueden aprender que hay cosas que pueden hacer por los otros, a favor de los otros, no solamente por ellos. Actividades de solidaridad, claro, de voluntariado, deportivas, solidarias, sociales, culturales, artísticas. Exacto. Vincularlos al arte, a la cultura,
Es decir, contrariamente a lo que se piensa y a los modelos políticos que nos proponen, que son gentes ignorantes, incultas, etcétera, etcétera, no agreguemos porque sería interminable, ¿no? En cambio, esa sí es una escuela de valores, de principios verdaderos, porque cuando vinculamos a los jóvenes, a los adolescentes con el mundo del arte, por ejemplo, lo estamos vinculando con lo mejor de la creación humana, con lo bello, con la verdad, con la belleza, con la bondad. Entonces, si es que hay adolescentes que están en ese mundo, ¿no? Obviamente no estarán en el mundo de la promiscuidad, de las drogas, del alcohol o de las pandillas. Entonces también es hacer el esfuerzo desde el mundo adulto para, en todo sentido, ofrecer ese espacio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los adultos realmente somos cómodos y egoístas y queremos solamente que los adolescentes se ajusten a esa comodidad y a ese egoísmo. Y obviamente, como es una etapa de legítima rebeldía contra el mundo adulto, porque esa es parte de la etapa de la adolescencia, es un devenir para ser adulto. Es la forma en la que cada adolescente empieza a tomar conciencia de sí mismo y a tratar de ser un individuo, alguien diferente a sus padres. Exacto, y eso es un signo de salud, es decir, que de ser, de no seguir vinculado a las faldas de mamá, ¿no? Ni sentirse que es por el papá o por la mamá, sino que es en sí mismo, ¿no? Y que por lo tanto puede discernir y elegir con criterio. Si algo entonces es parte de nuestra responsabilidad adulta, es contribuir para que esos adolescentes y esos jóvenes sean cada vez más autónomos y más independientes y que aprendan a discernir, a elegir y a decidir con criterio, de forma inteligente, ¿no? Es decir, que frente a las opciones sepan elegir aquella que les aporta, no aquella que les va a destruir. Ahora, esta mamá dice, ¿qué hago? Si ya los padres de la chica descubrieron que están teniendo relaciones sexuales, vienen y me reclaman a mí, y entonces yo ahora ¿qué hago si mi hijo está prohibido de tener esta relación con su novia? ¿Qué puede hacer esta madre? Bueno, ¿qué pueden hacer estos padres? Bueno, desde la perspectiva de las terapias sistémicas y construccionistas sociales que trabajamos, esta sería una excelente oportunidad para hacer terapia con todos, con las dos familias, es decir, una reunión con los padres del chico y con los padres de la chica y con el chico y la chica. Y vamos a hablar, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué quieren hacer? ¿No? Quiero decir, no como un espacio de show ni donde se va a juzgar o a sentenciar a nadie. No, para nada. Sino un diálogo para comprender primero qué está pasando y asumir responsabilidades con respecto a ese contexto. Porque el hecho es, esta familia se ha enterado que estos adolescentes tienen relaciones sexuales, pero la mayoría de familias simplemente no se enteran o no quieren enterarse. Es decir, claro, aquí lo dijeron o se descubrió, pero eso es prácticamente algo, ¿no?, que la mitad de los adolescentes está experimentando y está viviendo. Y el punto es que la prohibición o obligarlos a que corten la relación no va a garantizar de ninguna manera que ellos se alejen, porque si no tienen las relaciones sexuales en la casa del chico como antes lo hacían, seguramente encontrarán la forma. Hay una capacidad de creatividad en ese sentido para encontrar soluciones, ¿no? Sí. Además, en la adolescencia, los adolescentes, si algo quieren hacer, es lo contrario de lo que les dicen papá y mamá. Uh-huh. Por lo tanto, quieren que esta pareja se case, prohíbanle que esté junta, ¿no? Y ahí se casarán, y al cabo de 2 años, con un hijo de por medio, se divorciarán. Esa es más o menos la historia de lo que suele pasar. Vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida con el doctor Diego Tapia Figueroa. Sus preguntas las estoy recibiendo en el 9098 y también pueden llamarnos al 243-9231. Buenas tardes, me dicen en el 9098, escucho el tema y no sé si mi hija de 8 años va por ese camino. El día de ayer, al llegar a la casa, vi que le dio un golpe con el pie a la pantalla de la computadora porque se le perdió el trabajo. ¿Qué hizo? Hablé con ella y le expliqué que no es forma de reaccionar. 8 años. No está en adolescencia todavía, pero la señora dice, ¿será que con esta reacción violenta contra la computadora porque perdió un trabajo, por lo tanto, ante la frustración, va por el camino de convertirse en una adolescente difícil o con problemas, Diego? Bueno, los niños aprenden de alguien en algún sitio, que esas son las formas en que se enfrentan las dificultades. Entonces hay que proponerles otras maneras. Ha hecho muy bien la señora al conversar con ella y explicarle que esa no es la manera.
Ahora, hay algo que se llama profecías autocumplidoras. Si uno hace la profecía de que mi hijo o mi hija seguramente va a ser así o le va a pasar eso, los hijos, por amor, van a satisfacer la profecía de la mamá o del papá. Entonces, más bien explica un poquito por qué por amor. Sí, porque los hijos, por amor, pueden hasta morir, por amor a los padres, es decir, para complacerlos. Lo que los padres y las madres esperen de sus hijos, los hijos van a tratar de complacerles. Una profecía de autocumplimiento es aquella en donde nosotros decimos que algo va a pasar y movemos las cosas para que eso pase. Inconscientemente lo hacemos. De muchas formas. Entonces, si nosotros pensamos que el niño o el adolescente que está en nuestra casa es un monstruo, pues eso faltará poco tiempo para que se convierta en un monstruo. Si cambiamos la perspectiva y lo vemos como lo que es un ser humano, como nosotros, y al mismo tiempo un ser humano distinto, vulnerable, con otro tipo de necesidades, primero sería interesante que dialoguemos con esta persona para comprender qué tipo de necesidades tiene, porque que sea nuestro hijo o nuestra hija no significa que sepamos de verdad lo que necesita o lo que desea. Tenemos que preguntarle, no hay otra forma. Ya con la pareja nos pasa eso. Si queremos saber qué piensa o qué siente nuestra pareja, hay que preguntarle. Más aún con los hijos. A los hijos hay que preguntarles constantemente qué sienten, sin acosarlos y respetando su intimidad y su pudor, etcétera, pero abrirles un espacio en donde sepan que de verdad pueden conversar con nosotros sin juzgarlos y sin criticarlos, sin escandalizarnos, ¿no? Y que se puede hablar libre y abiertamente y expresar lo que se siente y lo que se piensa libre y abiertamente en un espacio de mutuo respeto, ¿no? Porque no es que es solo respeto para los hijos, es mutuo respeto de padres a hijos y de hijos a padres. El otro día me decía una señora en la consulta, me explicaba cómo ella le habla a su hijo, ¿no? Y entonces cada posibilidad de conversación ella aprovechaba para decirle, por ejemplo, cosas como, pero es que todo en la vida requiere esfuerzo y es que tienes que ponerle más empeño a esto. ¿Y cómo te fue en la fiesta? Bueno, pero también tienes que cuidarte de aquello y también tienes que portarte bien con las chicas. Es decir, como que cada intercambio de comunicación llevaba un consejo de estos que las madres se esfuerzan en dar, ¿no es cierto? Un consejo permanente. Y ella me decía que su hijo lo que hace precisamente es decir, ya estoy harto, deja de darme consejos, ya tengo 17 años, deja de darme consejos. Ella dice, pero si mi buena intención es que él aprenda a ser un hombre de bien. Claro, esa es la buena intención, pero ¿cómo miras esto? ¿Cuál es el efecto de esta voluntad de aconsejar a los hijos? ¿Y cómo obstruye la comunicación? Sí, es que los hijos no son seres a colonizar, ¿no? Y hay padres y madres que lo que pretenden con la coartada del amor es colonizar la subjetividad de los hijos, es decir, no reconocer que son el otro, que son el distinto, que son otra persona, no son igual a mí, ni como mí, ni me pertenecen, etcétera, son otra persona, es decir, y hay que aceptarlos, amarlos y respetarlos como otros, como diferentes, como distintos, que tienen derecho a construir sus propios caminos, a descubrir sus propios caminos por ellos mismos. Es decir, nuestra responsabilidad es acompañarlos de forma responsable, ¿no? Dando opiniones, puntos de vista, por supuesto, pero al mismo tiempo respetando el tiempo y el espacio que es de ellos, que no es el nuestro. Nosotros hagámonos cargo de nuestra propia vida. Y dejemos que ellos también aprendan a hacerse cargo de su propia vida. Cuentan con nosotros. Allí estamos como un punto de referencia. Los límites tienen también que ver con eso, con que los adolescentes sepan de verdad que ahí estamos y que estamos de una forma consistente. No estamos solamente si nos complacen, obedecen, etcétera, etcétera, sino que estamos de una forma consistente y que estamos desde el amor. Cuando estamos desde el amor, los hijos de verdad están más interesados en conversar de nosotros, pero conversar no es para dar este tipo de lecciones, de sermones o de moralejas o moralinas. Conversar es divertirse. Habría que preguntarse, por ejemplo, a los padres y madres de adolescentes, ¿cuánto se divierten compartiendo con los hijos? Entonces, porque a los chicos, si algo les gusta a los adolescentes es pasarla con personas que también les gusta vivir, que se alegran de estar vivos. Pero si tienen padres y madres amargados, tristes y frustrados, ¿no?
¿Qué quieren de esos adolescentes? Claro, y yo creo que fíjate que esto tiene mucho que ver con una idea de ser padre, de que ser padre significa casi que adoctrinar al hijo, ¿no es cierto? Pero se pierde de vista lo molesto que suele ser que, por ejemplo, te digan qué hacer. Y creo que precisamente una de las formas eficaces en las que uno puede bloquear la comunicación con los hijos es ponerse en este plan de dar sermón, porque yo suelo decir que cuando tú empiezas a darle un sermón a un niño o a un adolescente, ellos hacen una desconexión automática del audio, o sea, cierran los oídos, no escuchan más nada. ¿Y por qué no escuchan más nada? Porque es como si estuvieran hechos solo para oír, pero ¿qué hay de las posibilidades de decir, de ser escuchados? Y entonces creo que el sermón no funciona por eso, porque le impide al otro hacer ejercicio de su propia cabeza, de su propia forma de pensar. Y ahí conviene utilizar preguntas, ¿no? Exacto, este es muy buen punto lo que tú mencionas. Es decir, como decíamos, si algo tenemos como adultos de responsabilidad es contribuir a que estos hijos, niños, adolescentes, piensen con su propia cabeza, ¿no? Es decir, no reproduzcan como si fueran animalitos amaestrados los discursos de los adultos. Y pensar con la propia cabeza les va a permitir desarrollar también su creatividad, su autonomía, su independencia. Hacia allá debemos tender. Y esto se puede hacer con humor, es decir, para que los adolescentes también respeten límites, ¿no? Y sean respetuosos del otro y considerados con el otro y gentiles, también hay que proponerles un ambiente, un clima familiar de acogida, ¿no? Un vínculo de seguridad y confianza en los cuales ellos quieran estar. Y eso se hace también con buen humor. Y aprender a generar un ambiente de calidez y de buen humor. Es que, Dios mío, es una necesidad básica, yo creo. Pero si vamos por la vida con nuestros hijos en plan inspección, en plan policial casi, ¿no es cierto? ¿Qué fue? Ya hiciste los deberes. Siempre preocupados por el cumplimiento de las tareas y de las obligaciones. Pero ¿a qué horas tenemos este tiempo de compartir algo cotidiano como lo haríamos con nuestros amigos, por ejemplo? Es que los hijos, es decir, usted no es el caudillo y sus hijos no son sus ministros que le tienen miedo, ¿no? Usted es el papá o la mamá, ¿no? Y sus hijos son personas que merecen respeto y hay que diferenciar entre el respeto y el miedo, no tienen nada que ver, ¿no? Y por supuesto, uno puede proponer un horizonte a los hijos y los hijos lo agradecen. El proponer un horizonte discursivo con palabras está muy bien. Lo reforzará el ejemplo, es decir, si usted a su hijo le dice que no está bien que beba, pues se ve que usted no es una persona alcohólica, ni vive con el cuento de que solo es bebedor social. Si usted le dice a su hijo que no hay que mentir, se ve que usted no le juega sucio a su pareja, por ejemplo. Entonces, y así, si usted le dice a su hijo que hay que ser éticos en la vida, se ve que usted no es corrupto en el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas la coherencia se contagian. Entonces, los hijos que se contagian desde el amor, desde el respeto y desde la ética relacional, ¿no? Lo tienen mucho más claro, mucho más, no digo fácil, pero sí, como tú decías, congruente y coherente, y no viven confundidos. Me dicen en el 9098, buen programa, tengo niños de 12 y 14 años, siempre les traté con castigo y gritos. ¿Qué debo hacer para no perder el control y acercarme? Pierdo mucho la paciencia. ¿Qué terapia me recomienda y dónde puedo encontrarla? Gracias. Bueno, ¿dónde puede encontrar consulta terapéutica? En los sitios donde hay, por ejemplo, atención de terapeutas, ojalá que puedan ser familiares sistémicos. Le puedo dar el número telefónico del doctor Diego Tapia por si necesita el contacto. ¿Puedes ayudarnos, Diego? Claro, donde mí, donde sea posible. Claro. Ahora, esto antes de la terapia, o durante o después de la terapia, comienza con el cambiar el estilo con el cual nos relacionamos y nos comunicamos con los hijos. Es decir, si usted grita y maltrata, pues deje de hacerlo, porque si algo es contraproducente con niños y adolescentes es el grito, porque el grito humilla. Usted no puede pretender que alguien que se siente humillado luego
confíe en usted. Y le respete. Claro. Entonces, y no haga lo mismo luego. Claro, recuerden, toda forma de trato que excluye el diálogo es maltrato. Por lo tanto, gritos, castigos, golpes son humillantes y eso no permite que haya la confianza y la seguridad para que sus hijos sepan que con usted no solo se puede hablar, sino se puede contar. Y yo creo que también acá, esto que tú mencionas, me parece bien importante, Diego, esto de deje de hacerlo, porque muchas veces uno dice, pierdo la paciencia y lo hago, pero bueno, ¿cómo así pierde la paciencia? ¿Cuáles serán aquellas cosas que a usted le tienen tan irritado o irritada, no sé si es mamá o papá, y que luego va y descarga en los hijos, porque esto es muy frecuente. Muchas veces uno está insatisfecho en el trabajo, tiene una frustración porque no ha logrado hacer o cumplir aquella meta o aquel sueño que se propuso hace un montón de años. De repente la relación de pareja es insufrible y ahí sigue aferrado a esos problemas sin resolverlos, y entonces todo ese cúmulo de frustraciones y de malestar que está usted teniendo es el que va y vuelca como un desahogo en las personas más inocentes. Y claro, las consecuencias no tardan en verse, ¿no? Porque 12, 14 años es tan común ver ahora adolescentes que de repente sí le levantan la mano al padre o a la madre porque están cansados del maltrato, de la humillación que han venido aguantando durante esos 14, 15, 16 años. Exacto. Es peligroso. En esa línea que tú estás reflexionando, pensemos que el deber más importante que tenemos con nuestros hijos, además de protegerlos, respetarlos, amarlos, garantizarles su bienestar, el deber más importante que tenemos con ellos es el de ser felices nosotros mismos, primero. Porque si nosotros estamos bien, si nosotros tenemos una vida relativamente placentera, satisfactoria, con cierto tipo de realizaciones, si nosotros tenemos gente que nos quiera y a la que queremos, incluidos los hijos, pues los hijos estarán bien, estarán contentos, y tengamos también confianza en los hijos. Hay que aprender a confiar en que ellos tienen los recursos, tienen las fortalezas para atravesar los dilemas, para superar las dificultades, y en este devenir de que es la adolescencia, el devenir que se irán haciendo adultos, con sus propios recursos, sus propias capacidades de inteligencias irán superando. Contenta de tenerte en el programa y de trabajar este tema porque creo que es parte de las grandes preocupaciones, especialmente de los padres y también de los educadores. Ahora, cuando decimos que el doctor Diego Tapia Figueroa es terapeuta sistémico y desde la terapia sistémica hay una máxima que dice que no se hace diagnóstico y no se etiqueta. Entonces, lo primero que me ha sorprendido del seminario es adolescentes problemáticos. ¿Cómo así problemáticos? Realmente va a ser adolescentes difíciles. La idea de poner problemáticos era como para responder a la preocupación que tienen los padres y educadores, y enamora, luego se casa, luego tal vez tiene hijos, luego los hijos van a la escuela, luego van al colegio. A esa etapa que puede comenzar a partir de los 12, 13 años, la empezamos a llamar adolescencia, y dura generalmente hasta en términos convencionales, hasta los 18. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, dura hasta los 25. Entonces, entonces sí soy adolescente. Efectivamente. Y varía también de acuerdo a las culturas, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas a fines del siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX, no se hablaba de niñez. Los griegos duraba hasta los 50 años. Oh, qué belleza, soy adolescente. Gracias, Diego. Estoy en la mitad de la adolescencia casi. Entonces, realmente, sí, desde estas perspectivas sistémicas del construccionismo social, en donde vemos lo que pasa en los sistemas familiares, no como un problema de alguien en particular o como culpa de una persona, sino como algo que tiene que ver con las relaciones, efectivamente vemos que los desafíos que plantea esta etapa tan compleja en la vida de todos son innumerables y van renovándose y van cambiándose y van actualizándose, son distintos. Sí, hay muchas similitudes entre nuestra adolescencia y la de fue más bien una decisión de la organización que es Psicoactiva y su grupo quien organiza este seminario, ¿no? Entonces, con Andrés Borneo a la cabeza. Sin embargo, efectivamente, la idea no es verlos como un problema, sino más bien verlos en una etapa de la vida que todos hemos atravesado. Además, pensemos que la idea de la adolescencia es una idea
como todas las humanas que son construcciones culturales. Para los griegos la adolescencia, por eso te preguntaba al inicio un poco en broma cómo estás, me Aquí, faltó agregar que en plena adolescencia, y porque para los griegos la adolescencia, los de nuestros hijos o nuestros nietos, sin embargo, los adolescentes de ahora no son los adolescentes que fuimos nosotros. Así es. Ahora, si es que nos remitimos solamente al término adolescencia, desde esta perspectiva que acabas de plantear, que es una construcción cultural, ¿qué significaría? Sí. Significa que hemos aceptado, digamos, para explicar mejor cómo funcionamos los humanos y cómo son las transformaciones del humano, hemos hecho divisiones aleatorias, arbitrarias, pero que de alguna forma nos ayudan a comprendernos mejor. Por ejemplo, decimos que hay ciclos vitales en las vidas de las personas y las familias, ¿no? Cuando una pareja se conoce, se